Como dicen ustedes, como decimos, yo a la orden, yo estoy a la orden, ¿eh? Muy bien, Sebastián. Sí, profe. Lo que quería decir es que, bueno, Schumacher los clasifica como, los llama como la combinación ABC, Mm. que son los A de administradores, B de businessman, o sea, los hombres de negocios, la pasta, y bueno, C, los comunicadores, que vienen a ser en realidad los trabajadores intelectuales y más. O sea, Vosotros, lo de la universidad, lo de... todo, toda la parte técnica, todos Sí. esos están involucrados dentro de los comunicadores. O sea, la conclusión sería que es necesario que para poder un impacto, lograr un impacto real, eh, todos los actores tienen que contribuir y si falta uno de ellos, pues no se va a lograr. Y muchas veces las entidades gubernamentales pueden tener a veces el financiamiento, pero no tienen la experiencia, no tienen el know-how de las cosas que muchas organizaciones, incluso que sí están dispuestas a ayudar, la Sí. tienen y a veces no se recurre a ellos y por eso la ayuda a veces no tiene el impacto que se quiere. Ujú. Y ahí decía también, o sea, que a veces no es necesario empezar desde cero, sino solo se necesita un poco de organización y administrar bien la experiencia Exacto. para tener un futuro exitoso. Efectivamente. Bueno, luego lo vamos a ir viendo, que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y uno tiene que ser consciente de que con lo que tiene, qué es lo que puede, ¿no? Y yo creo que está más en la organización de los recursos, que al fin y al cabo era un poco lo que dice también Schumacher, a la hora de distribuir, ¿no? Pues esos roles. Ya lo veremos a la semana que viene, cuando hablemos de los nuevos paradigmas, y uno de ellos es que hemos pasado de la jerarquía a la redarquía, ¿no? Es decir, a trabajar en red, que es importante más que trabajar supeditado unos frente a otros, ¿no? Y entonces eso es importante. Y en esa línea también hay un término que se utiliza, que es el neocolonialismo. Lo vengo a decir porque permitirme un poco la cuña, aunque se esté grabando, pero bueno, aquí siempre en España hay polémica el día 12 de octubre con el tema de si el día de la hispanidad, que si el día del descubrimiento, hay gente... Bueno, bien, indudablemente eh, hay que ver también que algunos de los factores que algunos presidentes muy progresistas, por ejemplo, de América Latina, de México y demás, pues claro, buscar excusas de hace 500 años y no plantearse ese neocolonialismo que han tenido recientemente con otros países relativamente del hemisferio norte, pues es un poco ser cobarde, ¿no? O se admite todo o no nos quedemos solamente en la parte que nos interesa solamente para justificar nuestro fracaso. ¿Vale? Es un poco fuera cuña. Era un poco también eso, que tenemos que tener una visión más integral, más holística y un poquito más equilibrada, ¿no? De las cosas, también en el contexto del desarrollo. Bueno, Cristian Andrade, ¿nos contestas la última? ¿Estás ahí ya? ¿En activo? No, no se te escucha, Cristian. Cristian, nada, sabemos que estás ahí, ponos algo en el chat. Será problema tuyo de, tu, de tu terminal. Es que yo no puedo, no puedo quitarte ni ponerte. Bueno, pues la última pregunta, al final, bueno, ¿qué quiere decir? Solo puede producirse a través de un proceso de crecimiento que incluya la educación, la organización y la autodisciplina de toda la población. Cualquier enfoque que olvide estos factores terminará en fracaso. Muy bien, Cristian. A ver si con el nuevo aparato. Al final llegamos a esa conclusión, ¿no? Que recoge, pues, el sentimiento que estábamos compartiendo, ¿no? Y lo pone en la propia página 213, un poquito más arriba. Dice, el desarrollo económico es algo mucho más amplio y mucho más profundo. Es un poco al final la reflexión. Que la economía. Y no digamos la econometría. Sus raíces se extienden más allá de la esfera económica, en la educación, en la organización, la disciplina y por encima de todo, en la independencia política y en una conciencia nacional de confianza en las propias fuerzas. Es decir, es lo que se denomina la autoestima,
el empoderamiento, que es un término que se utiliza ahora mucho también, referido, por ejemplo, a cuestiones de género, referido, por ejemplo, a cuestiones vinculadas al mundo rural, porque, fijaros, ayer os comentaba el tema de la despoblación y, bueno, en España, hasta hace 10 años, fijaros, hace 10 años, en la RAE, en la Real Academia de la Lengua Española, en el diccionario de la RAE, rural tenía una connotación que era tosco, inculto, hasta hace 10 años. Claro, con esa acepción que se recoge de manera oficial en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues, ¿qué connotaciones vamos a tener del mundo rural? Claro, totalmente negativas, ¿no? Pues lo mismo con los países en vías de desarrollo, con lo mismo con ciertas áreas, con ciertos barrios, con ciertas comunidades. Al final, a veces la propia estructura, la propia política, pues debe también cambiar su visión. Bueno, sería esto es en cuanto al texto de Schumacher. Ahora vamos a ir al vídeo de Mark Neff y ahora mismo lo comentaremos lo implementaremos con el artículo, porque es interesante tomarlo como base para seguir continuando con los contenidos que tengo preparados para vosotros. Entonces, en relación al vídeo, bueno, primera pregunta. Habla de economía actual. Max Neff, voy a hacer la introducción que pone en el artículo. Falleció el verano del pasado año, ¿no? Para mí, ya con casi 92 años, el señor era chileno, pero estaba entre Chile y Alemania, pero siempre ha estado muy vinculado a América Latina y, bueno, fue profesor en Berkeley, un profesor muy joven y muy activo, ¿no? Brillante. En el artículo, lo digo para que entendáis un poco, porque tanto texto como vídeo vienen conectados, habla que él sabía mucho de economía, había estado incluso en esa multinacional vinculado a la gasolina, al gas, ¿no? Que se pone en el artículo. Y resulta que cuando estaba en la sierra peruana, se encuentra con un señor bajito, como dice, ¿no? Y que necesitaba ayuda, que tenía, no sé si eran 6 o 7 hijos, y resulta que él, con todo lo que sabía de economía, y siendo profesor universitario en una prestigiosa universidad americana, pues no pudo ayudarle. Es decir, entonces se dio cuenta que indudablemente la economía que él conocía era inservible realmente para aportar soluciones. Fijaros, importante, las herramientas deben ser instrumentos útiles para buscar soluciones. Un poco en la línea que decía Jaime. Entonces, pues él, de alguna forma, pues se inventa lo de la economía descalza, ¿no? Y empieza a darle la vuelta. Porque al fin y al cabo, a veces, desde la perspectiva de las cosas, tenemos que darle la vuelta. Y en vez de mirarlas de arriba a abajo, tenemos que mirarlas de abajo a arriba. Bottom up. Es uno de los términos que vamos a repetir durante estos días, sobre todo en el contexto del desarrollo local y territorial, ¿no? Y a partir de ahí empieza pues a desarrollar esa teoría que también desarrolla en el vídeo y que también ejemplifica muy bien y resume muy bien en el texto, que es la economía o el desarrollo local o la economía a escala humana. Porque como dijimos ayer también, y hoy en el texto, según los textos, también lo estamos viendo, en el centro tienen que estar las personas, tiene que estar la comunidad. Y lo demás, incluida la economía, deben de ser una herramienta que ayude a mejorar la vida de las personas. Y como dice Mark Neff, no que la economía, encima de cómo está el mundo, encima genere más problemas a las personas de los que ya tienen, ¿no? Es importante ese concepto. Y a la hora de, por ejemplo, aplicarlo a temáticas vinculadas al desarrollo, pues también tenemos que ser conscientes de ello. El grado de utilidad, que no utilitarismo, que son términos diferentes, de utilidad pública, social, que deben tener nuestras propias herramientas.
dicho esto, primera pregunta. A ver, Robinson Lenin. Buenos días, profe. Sí. Buenos días. ¿Estás ahí dispuesto a contestar? Sí, sí, sí. Vale, muy bien. Pues nada, la pregunta era, claro, habla de la economía actual. ¿Por qué hay que pasar de la eficiencia a la suficiencia y bienestar pasando por la equidad? Uf. Bueno, en lo que yo, entendí más o menos en el texto del video, perdón, es porque, bueno, al final los recursos naturales son limitados y agotables, y con una gran posibilidad de que esos recursos se lleguen a extinguir. Uh-huh. Mientras que el consumismo es potencialmente creciente, ¿no? Y siempre vamos a estar consumiendo más y más y más, y porque de esa manera ya estamos acostumbrados, ¿sí? Y de eso se trata una economía. Sí. Y más por ello también es que, tenemos que tomar en cuenta, claro, en la actualidad, ya que de aceptar los límites de la capacidad de carga que tiene la Tierra y no sobrepasarnos en cuanto a la sobreexplotación, dado que al final de todo nos va a pasar alguna factura, y lo cual nos permita mejor pasar de la eficiencia a la suficiencia y por ello al bienestar de la sociedad. Sí, efectivamente, muy bien. Pues sí, lo ha abordado. El tema de la capacidad de carga, que ahora, bueno, con el tema del desarrollo sostenible, ¿no? En el año 1987, luego con la Cumbre de Río, pero fijaros que son temáticas que vienen muy, muy atrás, ¿no? Está muy presente. Muy bien. Siguiente pregunta. A ver, Luis Alfonso Cabrera. Estaba por ahí. Bueno, Giovanna, Michelle. Perdón, profe, aquí estoy. Sí, Luis. Perdón, estaba tratando de encender el micrófono y lamentablemente no. No podía. Te había suspendido ya te había suspendido aquí, ya no había... Perdón, venga, mil disculpas. Sí, tranquilo, no. A ver, segunda pregunta sería, el neoliberalismo, del que también habla mucho, económico, es hijo del neoclasicismo. ¿Por qué afirma que se quiere afrontar problemas del siglo XXI con una economía del siglo XX? Profe, mil disculpas y mil disculpas, compañeros. No lo pude revisar el video. Les pido mil disculpas a usted, mi estimado profe Antonio, y a ustedes, compañeros. Entonces te recupero el suspenso, te lo pongo... Por favor. Bueno, nada, te pongo que estás aquí. Pero... Bueno, pero Luis, venga, voy a apelar a tu talento, ¿eh? Claro. Porque no es una pregunta tan difícil. Con todo lo que hemos dicho, ¿tú qué crees? Fíjate bien, ¿eh? Estamos hablando del neoliberalismo, que es un poco el heredero del neoclasicismo desde el punto de vista económico. Tenemos problemas a la corriente de finales del 19, principios del 20, problemas del siglo XXI. Al final, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que en términos generales, o sea, se ha venido desde los últimos años ha venido viendo dos corrientes muy grandes. La una, incluso desde de la gente de derecha y la gente de izquierda, que trata un poco de repartir el tema de todos los bienes repartidos para todos en general y bajando un poco más para las comunidades y para la gente de clase mucho más baja, y obviamente la gente de derecha que trata de incluso monopolizar ciertas se puede decir ciertas propiedades del Estado para bien propio y no para bien común en términos generales, enfocados desde ese punto de vista. ¿Podría ser algo así? Bueno, podría ser algo así, pero
pero bueno, yo aquí en mi país, y bueno, no soy sospechoso de... También la izquierda lo ha hecho. Entonces yo creo que nadie es culpa. Yo creo que al final no es tanto que están bien de políticas, sino fundamentalmente son pues de ideologías que están detrás de las políticas. Las políticas al final las aplican las personas, ¿no? Las ideologías tienen otro componente y él lo que habla es de una cosa mucho más pragmática. Es decir, hay una serie de problemas, por ejemplo, como el medio ambiente, como por ejemplo la esquilmación de recursos, como el tema de la pobreza, como el tema de los desequilibrios, y estamos aplicando índices de carácter numérico que ya se aplicaban a finales del siglo XIX. Entonces, lo que viene a decir es que la economía no se ha adaptado a las nuevas condicionantes y a los nuevos contextos que tenemos en el siglo XXI. Y fundamentalmente a los nuevos problemas que se plantean en el siglo XXI, que no son los mismos que tenían en el siglo XIX, que era cuando surgen estas corrientes. Sería un poco esa línea. A ver, Emilia, pero sí, Luis, un poco en esa línea. Ok, gracias. Sí, Gracias a profe, ti. Emilia. aportando esta pregunta, Sí. según Mafred, se quiere afrontar los problemas, como decía, del siglo XXI con una economía del siglo XIX. Fundamentalmente porque el neoliberalismo él dice que es una pseudo religión, porque nos hace pensar, porque es dogmática y simplista y genera miedo, porque a nosotros nos hace pensar que vamos a llegar, como que nos tenemos que esforzar, exigirnos para llegar al paraíso, porque y de esta manera todo va a ser mejor y va a estar bien, pero siempre para llegar a ese paraíso va a ser siempre va a ser tan lejano que no lo vamos a alcanzar. Entonces, eso es lo que él dice con respecto a esta pregunta. O sea, es súper difícil intentar ahorita afrontar los problemas del siglo actual con lo que teníamos en el pasado. Entonces, no estamos aterrizándonos a la realidad. Luego, efectivamente, cuando hagamos referencia al texto, quedará mucho más claro esa afirmación. Muy bien, Emilia, seguimos, que si no... a ver, ¿qué valores debe tener el nuevo paradigma económico? ¿Por qué debemos volver la mirada hacia adentro y hacia lo local? Él habla de que se requiere un nuevo paradigma donde los valores de codicia, competencia y acumulación hay que cambiarlos por solidaridad, cooperación y habla de compasión, ¿no? Alejarse del coste a cualquier precio y volver la mirada hacia adentro, hacia lo local. Es decir, debemos de alguna forma reafirmar lo local desde el punto de vista de la autoestima, desde el punto de vista de los intangibles, desde el punto de vista de los valores, de la cooperación, ¿no? De la solidaridad. Por eso apela a un nuevo paradigma que él lo denomina economía a escala humana. Cuarta pregunta, importante. 6. En amarillo. Estaba en amarillo. Enuncia los 6 mitos del modelo neoliberal según Masnev. A ver, Sebastián. Bueno, el primero sería que la globalización es el único camino efectivo hacia el desarrollo bueno, o sea, una economía que mira hacia afuera en lugar de al interior, o sea, en lugar de mirar hacia adentro. El segundo es mayor integración a la economía global, es buena para los pobres. El tercero, las ventajas comparativas son la mejor manera de asegurar la prosperidad. La cuarta es que más globalización significa más empleo. Sí. La quinta, la Organización Mundial de Comercio es democrática y transparente. Y se ríe cuando lo dicen, sí. Sí, y la sexta es la globalización es inevitable. Vale, ¿y cuál es de los 6 mitos que desmonta, por cierto? ¿Cuál es el que más te ha llamado la atención? Así O sea que la globalización es inevitable, porque en teoría, bueno, eso sí ha parecido de cierta forma ser, ¿no? O sea, pero... Sí, porque él dice que hay alternativas, ¿no?, a la globalización,
tal cual entendida. La globalización también lleva aparejada un mayor grado de comunicación, ¿no? Esto es fruto de lo que estamos haciendo, es fruto de la globalización y es positivo, ¿no? Lo que pasa es que Claro, sí, sí. la globalización, cuando la marcamos bajo el tamiz de lo meramente económico, pues es cuando vienen los problemas, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. Entonces, en el renovado paradigma, Andrea, en los renovados paradigmas económicos tenemos que adoptar algunas reglas. Explica al menos 3 de las que se habla, es decir, habla de circulación monetaria, local, impuestos. Andrea. Ya. A ver, acerca de la circulación monetaria, decía que los excedentes de dinero que se tienen deben estar siempre en su lugar de origen, deben fluir y permanecer lo más posible, porque decía como por ejemplo que si circula el dinero al menos 5 veces se genera un pequeño boom económico, que eso es beneficio para lo local o regional. Otro aspecto era producir local y regionalmente todo lo posible para acercar el consumo al mercado. Esto decía que puede servir para disminuir los transportes, las gigantescas distancias que se tienen, porque ahí decía que los precios no reflejaban la realidad, que no tenía en cuenta los valores de los impactos ambientales y sociales que genera dentro de las localidades. También acerca de los impuestos, que se deben generar impuestos por las cosas negativas, que es decir, lo que destruye, derrochar la energía, no por cosas buenas como por el trabajo que se cobra un impuesto. Entonces, por eso decía que se debe generar impuestos ecológicos sobre la energía, sobre la contaminación, y es como tener un control. Nosotros sabemos el impuesto que vamos a pagar, nosotros tenemos ese control, y que es bueno que ese dinero, ese impuesto se quede dentro de los municipios, porque nosotros podemos saber qué se va a hacer con ese dinero que nosotros estamos aportando y vamos a ser beneficiados por eso. Eso es. Muy bien, lo has clavado, muy bien, Andrea. La verdad es que, y aparte a mí me parecen aportaciones que no han perdido actualidad, porque luego también entronca con otras cosas que vamos a ver, sobre todo como con la economía del bien común de Christian Felber, ¿no? Que habla de un consumo ético, pero también de una producción más ética vinculada a las empresas y sobre todo en el mundo europeo, ¿no? Bueno, y la última pregunta, ¿cuáles son los 5 postulados de la economía a escala humana de Masnev en amarillo también? Y el principio valórico fundamental. Gladys. Bueno, Masnev habla de los postulados. El primer postulado es que la economía tiene que servir a las personas y no al revés. El segundo es que el desarrollo tiene que ver con las personas, no con los objetos. El tercero es que el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el desarrollo no siempre significa decrecimiento. El cuarto, que un apunte, me interesa también esta aportación, porque fijaros, el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo, porque el desarrollo no precisa crecimiento, pero no siempre el crecimiento genera desarrollo. Eso, fijaros que tiene su intríngulis, pero es verdad, cuando hablamos de a veces el crecimiento lo que puede provocar, como hemos visto en los textos anteriores, es desequilibrio, es polarización de recursos y es de alguna manera empobrecimiento, ¿no? Sin embargo, cuando el desarrollo es de manera armónica, favorece un crecimiento no solamente en lo económico, sino también en lo personal, incluso en otros aspectos de carácter más intangible. Cuarto, Gladys. Elemento. El cuarto tiene que ver con que ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. O sea, es decir, que ninguna economía está o difiere de su propio ecosistema o de su propia comunidad o entorno. En este caso, o sea, yo creería que si bien es cierto el desarrollo de una economía tiene que ver con todo el tema del bienestar, eso significa que la población en general deba tener este bienestar que se postula, no solo la empresa como tal o el medio de producción como tal. Y el quinto, que la economía es un subsistema de un sistema mayor que es finito y por ende es imposible que el crecimiento sea permanente o sea infinito. En este caso, hablaba también de que la economía, al ser un subsistema,
el desarrollo más bien el desarrollo es creciente y es infinito, pero el crecimiento no, al de estar en un mundo finito, de recursos limitados y de N cosas que se pueden contar. Y pues Sí. como un principio valórico fundamental, que ningún interés económico en ninguna circunstancia puede ni debe estar sobre la reverencia de la vida. Es decir, que ningún interés vale lo suficiente como la vida. Muy bien, sí, porque además hace una diferencia. El crecimiento es una agregación cuantitativa, a veces de índices, y no tiene límites, como bien has dicho. El desarrollo es una liberación de potenciales creativos, ¿no? Es decir, no tiene límites. El desarrollo en sí mismo no tiene límites. Muy bien, pues rápidamente vamos al texto, ya para seguir avanzando. Al texto de Masnev. ¿Qué quiere decir que los economistas no actúan como científicos? Y voy a preguntar a la gente, a ver, Juan Pablo Álvarez. ¿Está por ahí? Juan Carlos Álvarez. Ya, sí, profe. Sí. Pues, Ya, sí. a ver, sí, o sea, también eso también está, había una parte que hablaba en el video que decía que obviamente los economistas no actúan como científicos porque están basados más a un hecho real y decía que los únicos que piensan que en una, o sea, si la economía se desarrolla o puede ser creciente, es, o sea, un tema de algún postulado economista, no sé, eso es lo que más o menos lo entendí. Y había una frase que no me acuerdo exactamente, pero decía que se les identifica a los economistas como los únicos que creen que podría ser desarrollado alguna cosa así, eran los economistas o alguien que esté loco. Pero, perdón, o sea, eso es lo que me acuerdo y tengo entendido en base a esta pregunta, porque no la pude definir muy bien. Sí, la pregunta está relacionada con el texto y es algo más concreto. Sebastián, no sé si... porque se basa en prueba-error. Claro, exacto. Sí, Sí. sí, dice que si fuesen científicos, por ejemplo, con el caso del 2008, ya se hubieran descartado todas las teorías que hasta el momento se venían aplicando y se hubieran buscado nuevas teorías, nuevas formas de ver la economía global. Entonces dice, no son científicos porque siguen haciendo lo mismo, o sea, y ese no es el pensamiento científico. Claro, el pensamiento científico, el método científico es prueba-error. Entonces, si tú ves que lo que estás aplicando no es adecuado porque te genera error, lo que haces es cambiar de metodología, ¿no? Y ellos siguen insistiendo más en lo mismo, a pesar de que los contextos cambian y los tiempos cambian, ¿no? Por eso explica la frase, bueno, la economía no está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. Bueno, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Indudablemente la economía tiene que servir para facilitar soluciones y no para generar más problemas a las personas, ¿no? Y a las comunidades. Entonces tiene que ser una herramienta de utilidad. Tercera pregunta que me parece fundamental, ¿no? Se habla de educación, economistas, universidades. Bueno, ¿qué papel le otorga a cada uno de ellos en este artículo, en esta entrevista? A ver, voy a preguntar, a ver, Giovanna, Michelle. ¿Está por ahí, Giovanna? Te estabas antes por aquí, ¿no? Giovanna. No está. Bueno, Milton Rolando. Tampoco está. Y Samantha Belén, Reynoso. Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, la cuarta pregunta. Nos habla de la economía descalza. Profe, Sí, está Samantha, dime. Ya.
Giovanna me dice que está teniendo un problema con su computadora y el micrófono y que le disculpe. Sí. Vale. Ya, Vale. ya, la lectura hablaba sobre la diferencia entre el saber y comprender, en la que se puede ilustrar de una manera, donde puedes estudiar todo lo que se puede estudiar, desde una visión, Pero estamos arriba, en la educación económica, en la tercera pregunta, perdona. Ya, perdón. A ver, sobre la educación económica, ¿qué papel otra vez? Ya, lo principal es la educación, como hablaba en las dos, en el video y en la lectura anterior, es que sí debería centrarse la educación como algo fundamental, porque es algo más valioso que a futuro nos puede generar un mejor desarrollo. Sí, pero eso aplicado a los economistas, ¿qué pasa ahí en relación con las universidades? A ver, Gladys. Ya, decía que las universidades ya no enseñan historia económica. A ver, Samantha, ¿tú tienes preparada la 4? ¿Me contesta a la 4? Ya, es que estaba respondiéndole la 4 porque... Perdona. Claro, pero digo que ahora pero estábamos en la 3. A ver, terminamos de contestar la 3 con Gladys y nos pasamos contigo a la 4. Ok. Venga, Gladys. Sí, al grano. Educación, economista y universidad. En este caso, a la educación lo toma así como fundamental, pero incompleto. Y por ende también habla de que los economistas son economistas incompletos que no entienden de historia económica o de pensamiento económico. Que en base a eso, pues las universidades se han convertido en una forma en la que mantienen el sistema sin cambiarlo ni mejorarlo, y por el contrario que mantienen subvenciones a partir de estas supuestas universidades de élite que se generan alrededor del poder económico y de sus propias necesidades de intereses. Entonces habla de una educación incompleta, de una educación falta y pobre, de unos economistas incompletos y una universidad servir al sistema. Sí, efectivamente habla que él cuando estudiaba economía estudiaba todas las escuelas económicas, ahora solamente estudia la neoliberal o la neoclásica, y por lo tanto le falta una percepción integral del mundo, y además él lo hace de manera exagerada, ¿no? Dice que solamente se forman economistas para que vayan a Wall Street. Entonces tienen una concepción del mundo muy limitada y muy sesgada, ¿no? Desde el punto de vista negativo. Por eso apela a que la parte de la culpa también la tienen la gente que forma, ¿no?, a esos futuros profesionales que son los economistas. Bueno, es un poco una diatriba que suelta ahí. Venga, Samantha, la pregunta 4. Diferencia entre saber y comprender. ¿Qué es importante esa diferencia y lo de el término de economía descalza? Ya, bueno, lo que decía es que una cosa es tener información y la otra es comprender. Y si es que solo puedes comprender aquello de lo que eres parte, o sea, si no pasas por eso, o sea, será solo algo, una información. Es como que si no tienes experiencia, no vas a saber, no vas a comprender lo que en realidad necesitas saber. Sí, él particularmente de lo que habla es que sabemos mucho, pero comprendemos muy poco. Exacto. Entonces, tenemos mucha información de todo, pero es necesario comprenderla. Claro, porque es lo que se llama ahora con el tema de la infotoxicación, es decir, el problema que a veces nos ocurre en el contexto actual es que tenemos tantos estímulos y tenemos tanta información que a veces perdemos la capacidad de raciocinio y sobre todo la capacidad de comprensión y de reflexión, que creo que son importantes para abordar con garantía cierto tipo de procesos, ¿no? Por lo tanto, se tiene muchísima información en las universidades, por ejemplo, se da muchísima información. Ayer hablabais de cifras, ¿no? Hablabais de cuentas, ¿no? Pero claro, todo eso hay que metabolizarlo, hay que entenderlo, comprenderlo,
Y es lo que pasa con las cuestiones de desarrollo, es decir, hablamos de input, hablamos de índices, hablamos de inversiones, hablamos de infraestructura, pero luego no tenemos el tiempo suficiente para recapacitar, reflexionar y de alguna manera comprender si realmente eso es lo que necesita esa comunidad, ¿no? Por ejemplo. Emilia. Exacto, profe, justo acotando lo que dice, o sea, conocemos bastante las cifras que nos dan del cambio climático, cuántas botellas están en el océano, que tenemos islas de plástico, etcétera. Conocemos, pero no comprendemos el impacto ambiental que verdaderamente estamos ocasionando. Entonces eso hace que no haya esa empatía de verdad con el medio ambiente y por eso la gente no cambia de chip y no cambia su forma de vida para en verdad disminuir la generación de desechos. Entonces, sería un ejemplo para esto. Y en esa línea, y ya conectamos con la última pregunta, porque la quinta ya la contestó anteriormente Gladys, porque es lo mismo que se dice en el vídeo, es decir, los elementos que conforman la economía, el concepto de economía a escala humana, es lo del ajo. ¿Qué pasa con el ajo? Es decir, ¿por qué puede un ajo que viene de China ser más barato que el ajo que se cultiva a 2 cuadras de donde vive Masnef en Chile? O como dice en el vídeo, cuando habla de la leche, que él vive en una de las mejores zonas lácteas de Chile y sin embargo la mantequilla se la traen de no sé qué país, de Australia Nueva Zelanda, creo que era. O Nueva Zelanda, ¿no? Claro, eso, ¿cómo se explica eso? Y luego se nos llena la boca de incluso esas empresas, llevan las etiquetitas de que cumplen con los ODS y claro, ¿eso a qué responde? Cierto. O sea, es que no consideran las externalidades. Se habla de las externalidades, que muchas veces un producto producido aquí tal vez es ligeramente más caro, pero está creando un beneficio social al agricultor, a la economía local. La economía local. Estos productos que son importados, como por ejemplo el ajo que decía que viaja 30.000 kilómetros desde la China, muchas veces tiene un subsidio o se está produciendo de manera extensiva, entonces por eso vale menos, pero eso, sin embargo, no justifica en realidad el costo social, pues. Perfecto. Efectivamente, claro, está encima subvencionado y luego además pues genera una serie de agravios porque se carga la producción local, que sí que apela por un beneficio no solamente desde el punto de vista del producto, o sea, de calidad del producto, sino también por un beneficio de carácter comunitario, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de lógicas que están ahí presentes y que de alguna manera tenemos que tener en cuenta al objeto de habilitar cualquier tipo de proyecto, ¿no? Siguiendo, bueno, muy bien, os felicito, habéis trabajado muy bien. Se nos ha ido un poquito más de tiempo del esperado, pero yo creo que era importante sentar las bases para lo que vamos a ver ahora, ¿no? Indudablemente hay una diferencia que ya la hemos visto entre desarrollo versus conocimiento, ¿no? Crecimiento. Y apelando también a un diccionario, en este caso de Río Duero, de geografía, pues viene un poco a sentar las bases de lo que estábamos hablando, ¿no? Que es el crecimiento se caracteriza, pues desgraciadamente, únicamente por el aumento de las dimensiones de carácter económico, fundamentalmente numéricas, de carácter cuantitativo y vinculados a índices de producción. Y el desarrollo, pues implica una difusión más armoniosa de los efectos del crecimiento en la sociedad, ¿no? Hablando también de adquisición de autonomía, de una transformación cualitativa del propio territorio, de la propia sociedad, una modificación y mejora de las estructuras sociales, etcétera, etcétera, ¿no? En esa línea hay que hablar de las variables cuantitativas, que son importantes y descriptivas, pero también sin olvidar los parámetros de carácter cualitativo. Es un poco a lo que apela el profesor Alburquerque, pues en las referencias bibliográficas que tenéis y que luego también hablaremos de él. Un poco en esa línea, en ese diagrama que tenéis en imagen, es un poco una transición que se ha ido produciendo sobre todo desde finales de los años 40, como ayer hablábamos y apelábamos en el contexto después de la Segunda Guerra Mundial y
en ese auge del proceso de desarrollo, en el que desde una concepción schupenteriana había solamente una innovación de carácter económica y muy vinculada a la empresa, donde los indicadores a tener en cuenta eran las infraestructuras básicas, los equipamientos, los productos, los mercados, la organización, la gestión. Y hemos ido transitando a lo largo de estas décadas hacia una innovación más social, donde ha ido permeabilizando también por la evolución de los propios contextos, pues una concepción más holística, es decir, más integral, más integrada de lo que implica la innovación y sobre todo de lo que implica en su incidencia desde el punto de vista territorial o desde el punto de vista social y, por ende, territorial, en el que se han ido implementando, es decir, incorporando renovados elementos más allá de los que ya existían. Por eso no se trata de establecer dialécticas entre lo cuantitativo y lo cualitativo, sino de establecer de alguna forma complementariedades, ¿no? Es decir, está bien lo cuantitativo, está bien las políticas, están bien las inversiones, pero ojo, sin obviar y sin descartar los parámetros de carácter cualitativo, que es un poco a lo que se apelaba en las lecturas y en el vídeo que hemos comentado con anterioridad. Entonces tenemos indicadores como la calidad de vida, como la imagen que proyectamos fuera y conforme nos vemos nosotros, es decir, conforme nos ven y conforme nos vemos, lo que se denomina la marca territorial, el play branding, que ya hablaremos de ello también, el tema de la cooperación, el compromiso, la cualificación de los recursos humanos, que lo hemos visto como un verdadero activo, la participación ciudadana, comunitaria, la cultura y la identidad, que son elementos que cada vez toman más peso, sobre todo en los componentes vinculados y en los indicadores vinculados a proyectos, sobre todo proyectos de carácter comunitario, y a la sostenibilidad, no solamente apelando a la calidad ambiental, sino también a la conservación y preservación de los recursos. En definitiva, apelamos por el capital territorial. En ese sentido, pues han ido surgiendo esos renovados paradigmas que ayer también enunciábamos, y yo no sé si tendréis conocimiento de algunos de ellos. Están las ciudades en transición de Rob Hawking, por ejemplo, del Reino Unido, apelando por las energías alternativas y de qué manera podemos incidir en un abaratamiento de las energías, sobre todo las de carácter fosilizado, ¿no? que se están agotando y tenemos que apostar por otro tipo como las eólicas, la solar, etcétera, etcétera. Se apela también a la economía del bien común del economista austriaco Christian Felber, donde también pues se apela a un consumo, o sea, a una producción ética, pero también a un consumo ético, y en el que se tienen que establecer una serie de reglas para facilitar ese consumo responsable a través de los campos de energía que, bueno, ahora vamos a ver. Está también lo que se denomina el decrecimiento, en el que participó, bueno, en el 2012. Yo no pude estar en Venecia, pero sí que estuvo un compañero, aparte de amigo, que compartimos despacho, el profesor Xavi Amat, en Venecia, y allí, pues, bueno, escuchó a Escobar, y además presentaron, pues, un proyecto de investigación que realizó la Universidad Oberta de Cataluña, que es Homenaje a Cataluña 2, que ahora vamos a hacer mención a él, que tanto está en vídeo como también en libro. Es decir, que de alguna forma se sentaron las bases de unas corrientes que también tienen una traslación y una conexión con algunas de las experiencias que se están llevando en este sentido también en el continente sudamericano, es decir, en América Latina, ¿no? Y que quizá algunos de vosotros conoceréis, ¿no? Bueno, en ese sentido, yo quiero hacer mención a este reportaje, que yo recomiendo que lo veáis en su totalidad, pero no tenemos tiempo, y vamos a ver los primeros 5-8 minutos y los últimos 5 minutos, porque recoge un poco el espíritu de este proyecto de investigación que duró 3 años y que consistió, pues, en identificar otras formas de desarrollo. Es decir, otras formas de producción agrícola y de servicios, otra forma de consumo,
vinculado a los mercados de proximidad, al trueque, a la moneda alternativa y social. Otras finanzas, apelando a la banca ética. Otra vivienda, sobre todo Sostre Civic, que era los propietarios que tenían viviendas vacías, particularmente en el medio rural, pues se las cedían a inquilinos, y estos inquilinos, como contrapartida, lo que hacían era arreglarle la casa, porque estaba hecha un desastre. Bueno, otra ciudad, a través de los huertos urbanos, una educación, la crianza compartida, que son parámetros que surgen también en Europa, ¿no? Y que se han extendido en algunas partes de España. El compartir conocimiento, más allá de lo reglamentado, y una comunicación vinculada a un programario más libre y demás, ¿no? El tema de las artes. En definitiva, como decía Masnev, había que apelar, o se apela en el contexto del desarrollo, a la creatividad, a generar valor en lo que hacemos, a intercambiar valor, a cooperar y a establecer un consumo global y un prosumo local, ¿no? Es decir, que lo que consumamos sea producido también por nosotros mismos, ¿no? En ese contexto de la de la independencia, ¿no? Comunitaria. Bueno, pero esto surge en un contexto determinado, que es la crisis del 2008, la crisis de Lehman Brothers, que, como sabéis, pues fue un impacto económico brutal. Ahora, luego llegó el COVID, cuando se estaban recuperando algunas economías, y ya nos ha terminado de rematar. Pero quiero que también lo contextualicéis en un momento determinado, para que entendáis algunas de las cosas que se van a decir. Bueno, fue en Cataluña, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, donde se identificaron esas prácticas. Y, como digo, vamos a ver dos primeras. Vais a escuchar el catalán, que, como sabéis, es otra de las excelentes lenguas que tenemos aquí en España, junto con el euskera y con el galego, y junto con el castellano, ¿no? Porque no dejan de ser, salvo el vasco, que vienen del indoeuropeo, pero las demás son lenguas latinas, ¿no? Y reconocidas por el Estado español. Y es una cosa que también, yo, siempre y cuando la lengua se utilice como instrumento de comunicación y no como instrumento político, me parece maravilloso. Aunque yo no parle valencià, entén el valencià, es el català del sur, que diu, pero soy castellano y mi lengua materna es el castellano. Pero eso no quita para no hacerme entender con la gente que de alguna manera su lengua materna es el valenciano, el catalán, el galego. El euskera no, porque el euskera es más complicado. Entonces, os voy a poner esos 5 primeros minutos, como digo al principio, y luego quiero que trabajemos una pregunta, que es la que tenéis aquí. Vamos a intentar identificar las claves que nos señalan como causas y consecuencias de la situación actual, porque, sin duda, en la actualidad, a nivel global, a nivel local también, pero a nivel global más, hay ciertos comportamientos que en el discurso final, que a mí me encanta, porque es una reflexión muy profunda, creo que estamos inmersos, ¿no? Entonces, voy a ver si se escucha, y así lo podemos ver de manera conjunta, y no tenemos ningún problema. A ver. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el vídeo, si pudiera. Está en catalán, pero está subtitulado algunos tramos, ¿vale? Lo digo, que no os asustéis. Decidme si se escucha. Sí se escucha. Perfecto.
Perdón, profe, compañeros, no sé si soy solo yo, pero no se escucha el audio del video. ¿No? ¿No se escucha? Es A ver. que solo son imágenes, ¿no es cierto? No, es una música de fondo, ¿no? Sí, se escucha, me parece todavía que no está habla. la introducción. Ujú. Sí, pero la música, no, tampoco escuchaba la música. No, Sí, sí, se la escucha. música se escucha. Vale, vale. Bueno, entonces, a ver. Profe, lo que pasa es que se está escuchando la música, pero la música de su micrófono, no porque se esté compartiendo el audio. De mi micrófono. ¿Sí? No está compartiéndose el sonido del video. ¿No? Entonces se escucha bajito. Sí, se escucha bajo, o sea, hay la música, pero está al fondo. Vale, entonces no habíamos solucionado el problema. A ver, bueno, tenéis lo digo tenéis el enlace. Mira, vamos a hacer una cosa, lo comparto en el chat y lo veis vosotros. Veis los primeros 5 minutos y luego los últimos 5 minutos a partir del minuto 60. A ver, venga, vamos a hacer un último intento para ver si podemos solucionar la parte del audio. Profe, al principio de la clase usted sí le había solucionado eso, obviamente, pero no se le escuchaba a usted. Entonces no sé si regresamos a eso solo para llegar. Vamos a intentar, a ver. Ahí. ¿Me escucháis ahora? Sí. A ver, sí. Sí. ¿Te escucha? Sí, profe, igual bajito, pero sí se escucha. De fondo, profe, lejos. Más allá de la crisis está la vida, otra vida, una vida que miles de personas viven cada día. Raúl y Martí son agricultores. Raúl decidió dejar la ciudad para irse a vivir al campo. Martí es agricultor de toda la vida. Al lado de sus padres vivió el cambio de la agricultura tradicional a la agricultura industrial i química. Los dos hacen agricultura ecològica. Jo vinc de família pagesa, els meus avis eren pagesos, els meus pares també.
Bueno, pues yo soy uno de estos casos, no sé si típicos o atípicos, de gente de ciudad que estaba en círculos universitarios y tiene un trabajo estable y al final se lía la manta a la cabeza, con su familia adquiere un terreno, una finca, una locura, i decide dedicar-se a ello, de que cada vegada doncs, hi havia més plagues, hi havia més malalties, havien d'emplear cada vegada més productes, cada vegada més tòxics, més forts, i bueno, jo vaig experimentar amb el propi cos doncs, que m'intoxicava, vaig veure que aquell camí no ens duia a cap lloc, almenys a mi. Se necesita, creo yo, la figura de pequeño productor reconocido desde el punto de vista oficial. Que tot és una cadena. No? Llavors, quan al moment en què nosaltres decidim intervenir per tallar un punt d'aquesta cadena, hem dit, doncs aquest insecte aquí ens molesta i l'eliminem. Doncs clar, eliminem aquest insecte i eliminem tota una sèrie de coses que venen després i que, esclar, que la nostra petita intervenció, que ens sembla que és petita, però que a la llarga té unes conseqüències molt grans, no? que ara comencem a veure. No? Jesús veía cómo los agricultores tenían que asumir las tareas de distribución de sus productos, dedicando parte importante de su tiempo. Ens va semblar que els pagesos el que haurien de fer és treballar al camp i no perdre el temps realitzant tasques de logística, de gestió. Ahora Jesús se dedica a la distribución de productos agroecológicos. Transporta directamente los productos. Profe, creo que Se fue el audio. Se fue el audio. Como Profe. dice él, produce tiempo para que los agricultores se puedan dedicar a lo más importante, a la tierra. Crec que els serveis són molt importants en aquest sentit. Serveis organitzats per les parts que ho necessiten. Vam apostar per això, per crear una estructura de transport, bàsicament, que estigui gestionada per tothom. Sara, Neus, Joana, Ana y Elena crearon hace 2 años Fil a la Agulla. Fil a la Agulla es una cooperativa que produce servicios útiles para la sociedad, tales como promocionar la cultura de la paz, temas de... Profe, no sé si es solo a mí, pero ya no aparece el video. Se dejó de compartir. De fet, és amb qui t'està alimentant, no? Perquè allà tu poses molt poquet i la terra et retorna molt, no? Bueno, quan era... Home, diguem-ne que per això m'està passant tot això. La violència. El pagès... Aprendre a cambiar... No estamos viendo el video. Como racismo construido en las 2 últimas décadas. Profe, se dejó de compartir el video. A la otra persona, sin decir tú eres malo o eres bueno. Un acte de violència. El pagès fa unes peres i les vol vendre al màxim preu possible, el consumidor vol les peres i les vol comprar al mínim preu possible. ¿Sabes? De los conflictos se puede aprender, de los conflictos se puede crecer, se puede salir con más capacidad de diálogo, con más tolerancia. En canvi, els grups de consum obren la porta a dir, no, pagesos i consumidors ens trobem i diem, hem decidit que hi hagi peres en aquest món. Trenquem rols. I crec que aquesta casa ho està aconseguint moltíssim. I com que ja ens hem posat d'acord ja no és un acte de violència. I, ostres, potenciem les virtuts de cada un, compartim-les, creixem, tots tenim 1000 coses a aprendre i a canviar i és possible, no? Sortir d'aquesta dinàmica vol dir crear una altra cultura diferent. Estamos sumidos en una crisis fundamental que afecta a todo y a todos. No es el fin del mundo, pero sí es el fin de un cierto mundo. El mundo construido en las 2 últimas décadas
sobre el castillo de naipes de la especulación financiera global. No es solo una crisis económica, es una crisis social, ecológica, espiritual y espacial, que ha producido un desplome de la economía e intensifica tendencias destructivas, tales como racismo, xenofobia, sexismo, conflictos salvajes y violencia generalizada. Los gobiernos acudieron al rescate de las instituciones financieras y de las empresas multinacionales, y al hacerlo gastaron más de la cuenta cuando llegó el momento de hacer frente al paro y a las pensiones insostenibles. Las economías de países enteros, Grecia, Portugal, Irlanda, España, entre otros, llegaron al límite de la quiebra y fueron intervenidas por los acreedores extranjeros. El todopoderoso euro quedó súbitamente en entredicho. La ficción de la solidaridad europea se disolvió en las aguas turbulentas del nacionalismo tribal. Los políticos aprovecharon para saltar a la yugular de sus contrincantes, induciendo la crisis de la gestión de la crisis. Y los poderes fácticos, estados, grandes empresas, medios de comunicación, utilizaron el caos y el miedo para llamar a la disciplina, al trabajo, al sacrificio, con la promesa de volver a la añorada sociedad de consumo. En vano. El viejo modelo, fundado en vivir para trabajar, para consumir de prestado, ya no funciona, porque la creación artificial de capital virtual llegó a su límite. La globalización socavó las industrias tradicionales y los estados del bienestar. La irresponsabilidad y corrupción de buena parte de los políticos determinaron la desconfianza general en los autoproclamados salvadores. La gente quedó abandonada a su suerte. El viejo mundo ha colapsado. Una versión reducida del mismo modo de vida no consigue arrancar. Y no hay otro modelo creíble en el horizonte. Y es así como las semillas de vida plantadas en los márgenes de la sociedad por aquellos que se atrevieron a imaginar y explorar los senderos de una nueva humanidad, fueron diseminadas por una brisa de esperanza susurrando en la oscuridad del desespero. Hasta llegar a ti, aquí y ahora. Digo que compartía mi audio, teníais razón. Al final... ¿Estáis ahí? Sí, ¿no? ¿Me escucháis? Sí, profe. Sí, profe. Espérate, que ahora no os escucho yo a vosotros. ¿Me escucháis, no? Sí. Sí, profe. Bueno, pues en la línea que estábamos hablando, ¿cuáles serían esos elementos de los últimos 5 minutos que condicionan esos renovados paradigmas que de alguna forma se han visto forzados, ¿no? A que la comunidad se organice?
y se organice de una manera, podríamos decir, hasta autosuficiente, ¿no? Os lo voy a enunciar y si queréis luego alguien apostillar alguna cosa me lo decís, ¿no? Estábamos hablando de que ha habido, sobre todo a partir del 2008, que eran esas imágenes que salían, ¿no? Pues había generado una crisis importante, una crisis desde el punto de vista económico, pero no solamente una crisis económica, sino se habla de una crisis social, espiritual, ambiental, como hemos visto también en las propias imágenes, y fundamentalmente también política, ¿no? Porque los políticos en todo el mundo, sinceramente, no han estado a la altura. Se habla de que el antiguo sistema, ese de vivir para trabajar, colapsa, ¿no? Y además colapsa de una manera brutal. Brutal porque ha derivado en otro tipo de comportamientos, como han sido pues el racismo, el sexismo, la violencia generalizada, donde los gobiernos, de alguna manera, no han rescatado a la gente, sino han rescatado a la banca. Y eso pues ha generado mayor grado de frustración y ha generado que la propia gente haya quedado abandonada a su suerte y que los gobiernos no hayan estado a la altura. Es un poco, lo vengo a decir un poco el resultado, ¿no? Y claro, todo eso hace porque los políticos se han dedicado a guardar su asiento y a tirarse a la yugular del otro. Y hasta cierto punto, yo, por ejemplo, voy a hablar por mi país, ¿no? Yo lo veo aquí, yo veo que hay una polarización notable y que los políticos, la gran mayoría, pues no buscan soluciones o herramientas para buscar soluciones a la gente, ¿no? Sino que buscan, pues eso, de qué manera desacreditar al otro y eso hace unos años, pues no lo veía tan así, ¿no? No sé, quizá haya sido... Fijaros que apela a un nacionalismo tribal, es decir, al final, de manera autodefensiva, nos quedamos en nuestra propia trinchera y vemos el mundo de una manera muy, muy, muy parcial. Por eso la importancia de abrir la mente y de tener un enfoque más holístico, más integral. Y eso ocurre también en nuestro devenir diario y en nuestro ejercicio profesional también diario. Yo lo veo en mi universidad, por ejemplo. Cada uno estamos en nuestra trinchera, ¿no? El caos y el miedo. De alguna forma también hace el que nos digan que debemos seguir por la buena senda si no queremos ir un poco al desastre, ¿no? Entonces, claro, hay algunos mensajes que sobre todo en el contexto actual, o sea, en el contexto anterior me refiero, pues han determinado pues eso, ciertas políticas, ¿no? Y bueno, ante todo eso hay comunidades que se han revelado, ¿no? Y se han revelado desde el punto de vista proactivo, no desde el punto de vista violento, sino desde el punto de vista proactivo, como son los análisis que se hacen en este vídeo. Claro, si hubierais visto todo el vídeo, que yo os invito a que lo veáis, veréis esas otras nuevas formas de consumo, de producción, de educación, de aprendizaje, y que no dejan de ser ejemplos y modelos de articulación comunitaria. Es decir, si nadie nos ampara, si los que nos gobiernan nos dejan de lado porque prefieren a la banca que a las personas, un poco en la línea que comentaba tanto Schumacher como el propio Masnev, pues organicémonos nosotros, ¿no? Y de ahí que en ese contexto hayan surgido renovados paradigmas de carácter económico. En esa línea, y avanzando, y disculpad que meta un poquito el turbo porque si no, no acabamos, tenemos diferentes movimientos muy vinculados a lo ecológico, a la conservación, al mantenimiento de los propios recursos, a la formación, a la interacción, en definitiva, a la articulación de acciones de carácter comunitario. Y tenemos un vídeo que es el siguiente, el vídeo número 3 de lo que se denominaban lo que se denominan las ciudades o el movimiento en transición. Es un movimiento que también ha hecho fortuna en América Latina, que surge en Irlanda, luego Reino Unido, que un poco el promotor es Rob Hawking y que fundamentalmente apuestan por lo que
vosotros tenéis en vuestra Constitución del 2008, que es el summa causae, es decir, la economía del bien común, pero en este caso aplicada a parámetros de carácter medioambiental, ¿no? El primer municipio en España que aplicó esas economías en transición fue el municipio madrileño de Zarzalejos. Yo, para ir un poquito más rápido y antes del descanso, como me habéis comentado anteriormente, yo os invito a que veáis el vídeo y que quizá lo comentemos mañana. Se habla, por ejemplo, de qué manera se comparte el tiempo, los bancos del tiempo. Se habla de qué manera se comparte el transporte comunitario. Se habla también de la permacultura, que como bien sabéis es la agricultura ecológica que en su momento instauró Bill Mollison en los años 70, cuando se dio cuenta que la agricultura no valía para dar de comer a la gente, sino que se había convertido en un negocio, ¿no? Es decir, se había convertido en algo para generar dinero. Entonces Bill Mollison apuesta por la permacultura, por los ciclos de carácter agrícola natural, por las producciones que en ese momento da la tierra, por la agricultura ecológica y por los no insecticidas, un poco lo que se dice en uno de los testimonios del vídeo de Homenaje a Cataluña con el Payesos, ¿no? Cuando dice que se intoxicó porque le echaba productos, ¿no?, a la tierra y él se dio cuenta que eso no era bueno ni para él ni para la gente que consumía, ¿no? Entonces, bueno, donde se apuesta en este caso por la energía eólica, donde se apuesta por una serie de actividades económicas de carácter alternativo ante el panorama del agotamiento de las energías fósiles, ¿no? Tarde o temprano nos vamos a ver limitados. De hecho, ya lo estamos viendo, sobre todo pues en la explotación de algunos minerales, el litio, por ejemplo, las baterías, temas de ordenadores, que ya, indudablemente el planeta es finito. Y también, al igual que ocurre con esos materiales, ocurre con la energía. Y vamos a tener pues que buscar alternativas, los coches eléctricos, los Tesla, lo que pasa es que ahora vale un pastón, que si el coche de hidrógeno, que si los híbridos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una cosa también interesante en este sentido que os comparto y que era que quizá esto que nosotros vemos desde el punto de vista, desde la perspectiva europea, que os estoy compartiendo, que también ha saltado el charco, pues quizás se esté haciendo adaptada a los contextos. Yo hace unos años tengo mucha relación con la Universidad del Valle, en Colombia, en Cali, porque además, bueno, ahí está Joana Ciro, que también ha sido doctoranda mía, era doctora, ella vive en Valencia, ella es de la Universidad de Cali, hizo su tesis sobre el tema de desarrollo local, vinculado al empoderamiento de la mujer, en este caso indígena del municipio de Cali. Entonces, en uno de los viajes que realicé, participé en este ciclo de conferencias con un profesor holandés que además lideraba un grupo de investigación en el cual habían compañeras de la Universidad del Valle. Curiosamente os habían articulado las mingas en transición. De eso creo que también vosotros conocéis bien, sobre todo en algunas comunidades, porque en la tesis de la profesora Irma García Serrano, pues lo reflejaba. Es decir, esas organizaciones de carácter comunitario que se establecen en algunas zonas con un componente eminentemente indígena y que apuestan por esas energías alternativas, por esos saberes ancestrales, por esa cosmovisión particular que los pueblos indígenas tienen, o las comunidades indígenas en su mayoría tienen. Y se había hecho un grupo de investigación, como digo, en la Universidad del Valle, en Cali, en Colombia, y trabajaban, pues como podéis ver en la imagen, pues la economía solidaria, el diseño de sistemas integrados de regeneración energética, redes de carácter social y de investigación. Bueno, os quiero decir que en ocasiones, a veces, se producen elementos, a pesar de que estemos en continentes diferentes, que tienen el mismo objeto común. Y lo que pasa es que lo llamamos de manera diferente, ¿no?
Aquí en vuestra parte del mundo se hablan de vinga de transición y aquí se habla de ciudades en transición, pero en el fondo buscan el mismo bien común, ¿no? El mismo bien comunitario. En ese contexto, también hay economistas como el profesor Christian Felber, austriaco, que hace ya unos años elaboró esa teoría de la economía del bien común, ¿no? Yo, si queréis, para terminar, este vídeo sí que lo vamos a ver porque me interesa que contestemos a estas dos preguntas para bueno, cerrar la primera sesión de la mañana y bueno, y que tengamos esa otra visión vinculada a, pues eso, a la economía del bien común, porque además la imagen que tenéis del profesor Felber es en la Universidad de Alicante. La Universidad de Alicante tiene un compromiso muy desarrollado con la economía del bien común. Hay una profesora que la cual es compañera y también amiga del Departamento de Derecho Administrativo, que ha organizado diferentes jornadas y conforma uno de esos campos de energía que el profesor Felber habla cuando identifica cuáles son los elementos que conforman o que deben conformar la economía del bien común. Y de los tres elementos que tenéis que, o de los tres actores, como dice la segunda pregunta, que tenéis que subrayar en amarillo, pues uno de ellos son las universidades. ¿Por qué? Ahora lo comentamos. Entonces os pongo el vídeo y... ¿Todo correcto? A ver si... Es que no se puede ver, no sé. No, ¿le parece, profe? En tal caso yo abro el video y lo comparto. Sí, pero vosotros lo podéis abrir. Es que no está la página. De todas formas, bueno, lo dejamos también pendiente. Comento un par de cosas simplemente era para que vierais, en este caso, Ahorita de manera directa, viendo cuáles eran los elementos. Pero, bueno, lo resumo, tenéis aquí y luego, tanto el vídeo 2 como el vídeo 3, intentad verlo vosotros, si no, porque es que me da problemas el enlace, pero no el enlace a mí, sino que no sé si está el vídeo, ahora lo miraré en el descanso, no preocuparos. Bueno, os comento simplemente cuáles son los elementos que pone en valor, en este caso, Christian Felber, en ese diagrama de carácter cartesiano, en ese eje de Abscisar, ¿no? En el que tenemos, por una parte, elementos... Ahí, no lo estoy compartiendo, disculpad. Lo tenéis en la diapositiva de todas formas.
Luego, si podéis ver el vídeo, estupendo, ¿no? Si no, ahora miraré porque me daba problemas. Bueno, en esencia, el profesor Felber lo que hace es que necesitamos darle la vuelta, ¿no? Un poco en la línea que marcaba también Max Neff, era que no todo es cuantitativo, sino también hay que apelar por lo cualitativo. Y él, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de las empresas, habla por una parte de elementos de carácter cuantitativo y empresarial, proveedores, financiación, empleados, clientes, pero por otra también incorpora valores como la dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la justicia social, la participación democrática y transparencia, y hace una serie de parámetros dándole una valoración y suspendiendo o aprobando a las empresas que de alguna forma comparten o cumplen esos ítems, ¿no? Bueno, esto es un poco más complejo porque además sacó varios libros en su momento, pero el texto número 7 que tenéis que trabajar, pues en esas 2 o 3 páginas, porque tampoco os he querido cargar, sobre todo a partir del texto 7, de mucha información, he intentado ir al grano, se concentra muy bien cuáles son los parámetros de la economía del bien común. Voy a intentar localizar el enlace y en todo caso, si queréis a la vuelta, me lo dejo preparado y veríamos lo de la economía del bien común y luego lo del decrecimiento vinculado a la elección de la pesca, ya que lo hemos dejado anteriormente con la elección de la pesca, de Carlos Tavío, de la Universidad Autónoma de Madrid, antes de pasar a la segunda parte, que serían los atributos y premisas y mandamientos del desarrollo local. Pero es importante que conozcáis al menos cuáles son los parámetros que caracterizan pues algunos de esos renovados paradigmas que están en la actualidad en pleno vigor y que se está trabajando también por parte de algunas de las universidades. Pues, no sé, llegados a este punto, Gladys, hacemos un pequeño receso. Listo. Profe. Vale, ¿a qué hora volvemos? Sí, de acuerdo. Digo, ¿a qué hora volvemos? Usted diga, profe. No sé, pues dejamos 15 minutos, si queréis. 20 minutos, 15 minutos. Antes de las 7:30, ¿vale? De acuerdo, profe. Venga, nos vemos ahora. Gracias. Ya, profe, gracias.